Buenas tardes, como cada mes, me alegra saludaros a todos los que estáis al otro lado, a nuestra audiencia del capítulo de Madrid del PMI, de nuestros capítulos aliados de Latinoamérica, de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz y Asunción. También saludamos al resto de capítulos de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando. Os agradecemos vuestro interés y asistencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars, y junto con nuestro responsable del área José Barato y nuestros compañeros Paco Astudillo y Miguel Navarro, tenemos el placer de presentaros la interesante ponencia de Javier Garzás, el jefe de proyectos en tiempos ágiles, cuando no hay proyectos ni hay jefes. Ante todo, muchas gracias a Javier por tu colaboración y por compartir tu experiencia y conocimiento con el tema que nos presentas. Somos hoy más de 377 inscritos a la ponencia desde diferentes países, una cifra que no habíamos conseguido hasta ahora. Gracias a todos. En esta ponencia, Javier Garzás nos presentará la situación y tendencia actual de la gestión de proyectos en tiempos en los que se demanda cada vez más trabajar de manera ágil, lo que implica un trabajo orientado a producto y equipo, más que a proyecto y jerarquías cada vez más planas. Nuestro ponente, Javier Garzás, es experto en agilidad, equipos e ingeniería de software, cuyo primer proyecto ágil fue en 2001. Hasta la fecha ha ayudado ya a más de 80 empresas. Actualmente se dedica a ayudar a las empresas a que hagan mejor software, como él dice, en tiempo, con productividad, con calidad y felicidad. Colabora activamente con la empresa y comunidad 233 grados de TI y además es profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido programador, jefe de proyecto, consultor, director de informática y diseñador, pasando por casi todas las dedicaciones del desarrollo de software. En lo que se refiere a formación, es postdoctorado e investigador invitado en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, Estados Unidos. Doctor cum laude por unanimidad e ingeniero superior en informática con premio extraordinario por la Universidad de Castilla-La Mancha. Por último, en esta presentación quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU, estando el reporte de dicha PDU conseguida bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un email con las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU y su código correspondiente. Podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que Javier responda a las cuestiones planteadas. En breve tendréis también disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Y ahora ya, sin más dilación, os dejo con Javier Garzás y su ponencia, el jefe de proyectos en tiempos ágiles, cuando no hay proyectos ni hay jefes. Javier, cuando quieras. Hola, pues buenas tardes o buenos días según en donde estéis. Pues vamos a ver si estoy bien. Y nada, lo primero dar las gracias a PMI Madrid por la invitación y sobre todo dar las gracias a todos los que estáis ahí a estas horas, allá donde estéis, por la acogida que ha tenido el webinar. Entonces, bueno, pues vamos a hablar como estábamos comentando en la presentación. Yo lo que os voy a proponer es otra manera diferente a lo que ha sido siempre la gestión de proyectos, llamémosla más clásica. Entonces, por eso yo había titulado cuando hay menos jefes y cuando hay menos proyectos. Aunque ya me han presentado yo creo que bastante mejor que lo haría yo, simplemente, bueno, ahí os dejo una fotillo mía, si no me veis la cara ahora, pues ahí la tenéis en la foto. Y ahí os dejo un poco mis datos. Bueno, como ya me había presentado antes, bueno, yo soy ingeniero en informática, soy informático y tengo doctorado en informática. Casi todo lo que os voy a contar en el ratito que vamos a tener, que será aproximadamente unos 30 a 45 minutos, lo podéis encontrar en mi web, en la que normalmente suelo hablar de este tipo de temas, que es la URL que tenéis ahí, que es javiergarzaz.com. Yo en esto de la agilidad, como comentábamos al principio de la presentación, pues empecé allá por el 2001. Vemos que hoy hablar de agilidad es algo mucho más común, es algo mucho más frecuente, es algo que casi todos nos vamos a encontrar o os estaréis encontrando. Allá por el 2001 esto era un tema muy de nicho, por llamarlo de alguna manera. Las agilidades ágiles como tal, llamadas ágiles, se le pone el nombre en 2001, si bien, si profundizáis en estos temas, veréis que sobre estas ideas se lleva hablando muchísimo tiempo.
Entonces, una de las primeras ideas que quería transmitiros es que cuando hablamos de agilidad, llamarle gestión ágil, llamémosle como queramos, estamos sacando a la luz ideas de cómo gestionar los proyectos o cómo originariamente desarrollar software, si bien todo esto se ha extendido a muchas otras áreas y que vienen de las que se vienen hablando hace ya 30, 40, 20, bastantes años. En lo que refiere a experiencia, bueno, pues yo trabajé en Estados Unidos, trabajé un tiempo en Chile, en Venezuela y en Colombia, y en la actualidad pues colaboro con una startup que es empresa y que da servicios relacionados con los temas que vamos a hablar, y aparte es una comunidad de gente cuyo interés es intentar hacer ver o cambiar un poco el cómo se ha estado desarrollando mayoritariamente tecnología en los muchos años. Iba a decir últimos años, pero yo los últimos se me quedaría corto. Hacemos bastantes eventos, colaboramos con organizaciones, certificamos en Scrum y bueno, una serie de cosas. Y hasta la fecha, pues yo he podido trabajar y junto con 233 grados de PI, ayudando a más de 80 organizaciones. En los últimos años, bastante, por no decir que la mayoría o casi todos los proyectos o colaboraciones que hemos participado han sido en temas relacionados con agilidad, con lo amplio que es el concepto de agilidad, ¿vale? Porque ahí podemos meter muchas y diferentes perspectivas y maneras de colaboración. Esto un poco es lo que refiere a la parte profesional, aunque a mí siempre que doy algún curso, doy algún webinar, me parece que es interesante romper un poco la frialdad de lo profesional y entrar un poco en temas más personales. Yo creo que hace que sea un poco más humana la colaboración en los cursos e incluso en los proyectos. A mí me gustan, yo tengo muchos hobbies, me gustan muchas cosas, supongo como a todo el mundo, cada uno tendrá sus hobbies, y uno de los que me interesa y me gusta bastante ha sido de siempre la ciencia ficción. Entonces yo, aparte de hoy de hablar de agilidad, os voy a hablar también de ciencia ficción. Supongo que los que estáis ahí, levantad la mano aunque no os vea, reconoceréis, os acordaréis de esta película de ciencia ficción. Esto es Regreso al futuro. Es una de las películas míticas de ciencia ficción, una película ochentera, en la que el protagonista, que es Martin McFly, viaja a los años 50 y viaja en una máquina del tiempo, y allá en los años 50, pues se encuentra, viniendo de los 80, pues se encuentra como en la sociedad de los años 50. Aunque os pueda parecer una fricada hablar de ciencia ficción, hay que reconocer, aquí yo os transmito, que de la ciencia ficción se puede aprender mucho. De hecho, la ciencia ficción en su mayoría representa una visión distópica de lo que será el futuro. Normalmente, digamos que distópico es lo contrario a utópico. Utópico es un futuro ideal y distópico es un futuro no tan bueno. Digamos que con la ciencia ficción se puede aprender muchas cosas porque se puede ver cómo la sociedad se veía en aquellos momentos y cómo creía que iba a ser el futuro. Yo, de tantas veces que habré visto, entre tantas películas, esta que os he puesto aquí de ejemplo para iniciar la charla, allá cuando la vi, una de las veces que la vi, me dio por pensar, no sé si vosotros alguno lo habréis hecho, cómo era, en este caso, allá por los 50, en los 60, cómo era mi profesión. Igual que Martin McFly vio a través de la máquina del tiempo cómo era la sociedad en la que vivían allá por los 50, pues a mí me dio por echarle un vistazo a cómo era la informática en los 50 y los 60. Yo no lo viví, pero me entró curiosidad por hacerlo. Y me puse un día a buscar imágenes, fotos que representaban cómo era la informática por aquellos tiempos. Si echáis la vista atrás os sorprendería, ¿eh? Hubo un tiempo en que los informáticos incluso molábamos, como decimos aquí en España, incluso cobrábamos pasta, bastante, ¿eh? Incluso fijaos que la imagen del informático que tenemos ahora difiere mucho de la imagen que se tenía allá por los 60 del informático. Os he puesto aquí algunos anuncios que representan la idea del informático, que ya os digo que está bastante alejada de la idea que tenemos hoy de un informático. Por desgracia hemos perdido con el tiempo y las cosas han ido cambiando bastante. Pero bueno, más allá un poco de esta iniciación, hay alguna cosilla más interesante si echamos la vista atrás de estos inicios de los proyectos tecnológicos, de estos inicios de cómo empezó la informática. La informática siempre ha tenido ahí su problemilla en algunos momentos con las empresas han visto mayoritariamente la informática como un coste, ha tenido sus problemas de relación con negocio. No obstante, y hay que justificar aquí que en cierto modo la profesión del desarrollo software y la gestión tecnológica no es una profesión muy antigua. No es una profesión muy antigua y ha necesitado sus años a la hora de madurar y el entenderse a sí misma y crearse su propia identidad.
De hecho, los primeros informáticos, cuando empezaron allá por los 50 y los 60 a definir cómo iban a gestionarse los proyectos software, cuando allá en aquellos tiempos el problema empezaba a ser en los proyectos no solo la parte hardware, sino que empezaba a ser la parte software, buscando una identidad de cómo gestionar proyectos, pues buscaron referentes. Y por aquellos años 60, años 50, uno de los principales referentes que había a nivel social, no solo en la informática, era la industrialización. De hecho, si os vais de nuevo a ver películas de ciencia ficción, os voy a poner una película un poco más de culto. Esta película es Metrópolis, es un poquito más antigua, es de los años 20, y esta película refleja bastante bien la idea de cómo se tenían aquellos tiempos, de cómo iba a ser el futuro de la sociedad en general. Y aquella sociedad iba a ser una sociedad industrializada. Os he puesto aquí un pequeño corto de Metrópolis, de cómo se veía en Metrópolis ese futuro distópico de la sociedad. Una sociedad muy industrializada. De hecho, por aquellos tiempos, los países ricos, y probablemente incluso las clasificaciones sigan siendo así, cuando se clasificaba un país desarrollado, era un país que estaba industrializado. Bueno, esta idea o esta influencia no fue ajena a nuestra profesión, digamos a la profesión tecnológica. De hecho, en los 60, habéis puesto una foto original, es cuando se celebra la primera conferencia sobre ingeniería del software. Es una conferencia que marcó bastante el destino y el futuro de nuestra profesión. Y sin entrar en mucho detalle, una de las premisas de aquella conferencia, aquella primera conferencia que organizó la OTAN en Europa, para preguntar a expertos del sector cómo creían ellos que deberían de gestionarse los proyectos, una de las premisas fue intentar emular a cómo lo hacían otros profesionales y se tomó como referencia principalmente el papel de los arquitectos y el papel de la industrialización. De hecho, si os paráis a pensarlo un poco, la influencia es altísima en el mundo tecnológico. Ha sido la influencia mayoritaria, esta influencia de la industrialización, esta influencia de la arquitectura, llegando, y no es por no extenderme en detalles, hasta incluso los nombres que le damos a nuestra profesión, ¿no? Fijaos que los arquitectos, ya existía la arquitectura y como ejemplo nosotros dijimos, bueno, pues en la arquitectura hay una figura del arquitecto, parece razonable que a la hora de gestionar proyectos en informática, software y tecnología, tengamos arquitectos software. De hecho, si os fijáis, aquí os he puesto un recorte, este de hace unos años, pero podéis encontrar muchos de hace poquito, de este mismo año 2016 o 2015, fijaos este recorte de periódico para que veáis la influencia que ha tenido esta idea de la industrialización en el mundo de la tecnología. Este recorte habla ya, hay un subtitular, de las fábricas de software. La fábrica, concepto puro de industrialización, emulado y llevado al mundo del desarrollo tecnológico. Y cómo las fábricas, en el mundo del software, de manera similar a como ha podido suceder en la industria, buscan, y el objetivo era bajar lo que son los costes laborales. O sea que los procedimientos de gestión debían intentar la especialización y el coste laboral más bajo. Saca unos parrafitos, el primero dice que además, y critica, cuando la programación se hace artesanal, pensando que artesanal es lo más opuesto a lo que sería industrial. Digamos que artesanal es algo que depende mucho de la persona, del artesano, industrialización, que es algo que intenta hacer procesos que alejen el componente humano. Os he sacado otro párrafo más allá abajo que dice que es una actividad industrial, aquí incluso el artículo expresa la idea explícitamente, y además nos da un par de claves ahí de un proceso industrial. Y una es que se pueden aislar los equipos de diseño y de construcción. Esto, que es muy breve, tiene una repercusión muy importante en cómo se han gestionado proyectos tecnológicos desde hace decenas de años. Un diseño previo e inamovible, poneos el símil de que estéis haciendo una casa, imaginaos que es una arquitectura de hacer un edificio, siempre hay un diseño previo, un papel que intenta hacer una predicción de lo que sucederá, de lo que va a suceder a la hora de construir. Un diseño previo que hasta que no se termina no empieza la fase de construir. El diseño lo que intenta es acotar cualquier dato, cualquier decisión antes de que se empiece a construir. Alguno quizá ya sepáis cuál es la translación y el nombre que normalmente y mayoritariamente le hemos dado a esta manera de trabajar en el mundo tecnológico. Y es el ciclo vida en cascada. El ciclo vida en cascada es la manera más común
ya con los años menos, bastante menos, pero hasta hace poco, incluso hoy, en la mayoritaria, de gestionar un proyecto tecnológico, que es la expresión de llevar la industrialización, la manera de construir cosas físicas al mundo de la gestión de proyectos software, de la gestión de proyectos tecnológicos. Como todos lo conoceréis, supongo que todos lo habréis visto alguna vez, el que no lo haya visto así seguro que lo reconocerá así, pintado con un poquito más de detalle en un diagrama de Gantt. Este es un diagrama mío, yo siempre intento poner ejemplos de proyectos míos, que supongo que todos los que estáis ahí, si os digo que levantéis la mano los que hayáis visto algún diagrama de Gantt, todos habréis levantado la mano, y si os digo que la dejéis arriba, todos los que hayáis visto un Gantt que se cumple, pues todos tendréis la mano abajo. Bueno, ciclo de vida en cascada. Requisitos, fase número 1, que hasta que no termina y se hace una única vez, no empieza una segunda fase de diseño. La salida del requisito en la fase es la entrada a los diseños, para que hasta que no se termine un diseño no se hace un desarrollo, para posteriormente hacer una fase de testing única y finalmente una entrega. Este ciclo de vida pues tiene algunas particularidades. Ya os digo que es el ciclo de vida de gestión más utilizado en el mundo de la tecnología. Se les llama un ciclo de vida orientado por la documentación, por eso os ponía ahí los papeles, porque tomando un poco las ideas de la industrialización y la especialización de la que estábamos hablando antes, es un ciclo de vida que presupone que cuanta más me especialice yo en hacer una de las fases, mejor lo haré. Así empieza a surgir el movimiento de personas especializadas en negocio que trabajan solo en los requisitos, diseñadores especializados en diseñar, o los arquitectos que solo diseñan, desarrolladores que solo desarrollan, gente de pruebas que solo testea, y gente de operaciones de sistemas que se encargan de los pasos a producción y de gestionar el servicio. Tanto es así que esa especialización llevó a la departamentalización, teniendo departamentos de requisitos, departamentos de diseño, departamentos de programación, de pruebas, etc. E incluso a empresas. En la teoría, este ciclo de vida se podría partir en trozos. Una empresa, que es el cliente, podría determinar los requisitos, otra externa podría ser la que se encargase del desarrollo y el diseño, y una tercera empresa sería la que podría probar, las Testing Factory, por poner el ejemplo. Claro, lo que pasa aquí que como la gente que trabaja en requisitos no es la misma que trabaja en desarrollo, y puede que no sea la misma que hace pruebas, pues para pasar el conocimiento de unos a otros, lo normal es pasarlo mediante documentación. De hecho, la documentación acaba incluso convirtiéndose en un contrato. Es la manera que tengo yo de saber lo que quiere el de requisitos cuando me toca programar y de, entendámoslo así entre comillas, defenderme y tener un justificante si hay un problema en el ciclo de vida, al final cuando hago la entrega, para tener un justificante de que eso fue lo que se me dijo que tenía que hacer. Por lo tanto, empieza a generarse un ciclo de vida, llamemos a la defensiva, en el cual la mayoría de la gente que participa en este tipo de proyectos intenta un poco cubrirse las espaldas. Uno de los que peor llevan el proyecto, este tipo de proyectos y este tipo de gestión con este ciclo de vida es el pobre que le toca probarlo, que es el último, al cual le tocan los retrasos, y es el que muchas veces, pues oye, hay que acabar saltándolo un poco, porque si no sería el que retrasaría la entrega. Como os he dicho, esto normalmente lo habréis visto así, en diagramas de Gantt, y sintetizando un poco las ideas, la gestión clásica basada en ciclos de vida cascada, como hemos hablado, muy de la mano de la inspiración e ideas de la industrialización, que fueron las primeras y mayoritarias que se han intentado implantar en gestión de proyectos tecnológicos, se basa en algunas premisas que podemos sintetizar. La primera de ellas se basa en un plan. Es decir, desde los requisitos, lo primero que se hace es, teniendo esos requisitos, se genera un plan de cómo se va a hacer la creación del producto, se estima unos tiempos con los múltiples métodos de estimación que hay predictivos, que intentan predecir a largo plazo cómo sucederá y se gestionará el proyecto, se cierra un coste y ello implica tener unos requerimientos cerrados. Es decir, una vez que se han cerrado los requerimientos, todo viene condicionado por los mismos. Los costes, lo que hay que entregar, lo que hay que probar y el tiempo que hay para hacerlo. Cuando este tipo de proyectos arrancan, pues empezamos a pensar que el éxito se basa simplemente, lo de simple entre comillas, en cumplir con los tiempos y con los requisitos. Aunque muchas veces cuando entregamos el proyecto
a los requisitos no le gusten a aquel que tiene que utilizar el software. Por lo tanto, una de las claves típicas de una gestión tradicional de proyectos es el objetivo y éxito es que se cumpla tiempos y costes. Suelen ser proyectos que se caracterizan también por el inmovilismo, el no cambio. Una vez que el proyecto arranca, nadie quiere cambiar nada. No me cambio los requisitos porque me afecta la estimación. No me cambies en las pruebas porque yo las hice en función de los requerimientos. Cerremos el plan y que el éxito sea cumplir tiempos y costes. Esto tiene una traslación, una profundidad incluso mayor, ¿eh? Esto, si lo lleváis incluso a la contratación, aparece lo que aquí en España llamamos proyectos ya en mano o proyectos cerrados. Esto es la idea de llevar las ideas de gestión de proyectos clásicas a lo que es ya la contratación, la externalización y la subcontratación, que supongo que todos lo conoceréis, pero que yo os lo voy a resumir y sintetizar. Este tipo de proyectos, estos cerrados ya en mano, se basan en que alguien que es un cliente, normalmente, cierra unos requerimientos en un momento temporal en el cual tampoco tiene muy claro lo que quiere o necesita, o tiene un presupuesto y tiene que meter un montón de requerimientos, de los cuales muchos de ellos quizás incluso en el futuro no tengan sentido, e incluso puede que algunos no estén en ese pliego de prescripciones técnicas, normalmente se les suele llamar aquí. Una vez que cierra esos requerimientos, aparece una fase que le llamamos fase de licitación, en el cual aquellos requerimientos que muchas veces no son del todo estables, se ofrecen a múltiples proveedores, los cuales entre los cuales se va a licitar quién es el que finalmente desarrollará ese proyecto. Esos requerimientos y se le entregan a los proveedores y la experiencia dice que el principal criterio para seleccionar qué proveedor será el que haga el proyecto será el que menos coste y tiempo dé. Con lo cual muchas veces lo que pasa es que los proveedores pues intentan dar el coste menor, tiempo menor, lo cual muchas veces nos perjudica en si realmente era realista poder hacer en tiempo ese proyecto, y muchas veces lo que perjudica es la calidad del producto que se ha desarrollado, que en tecnología es bastante influyente a la hora de hacer el mantenimiento. Esto es un clásico de la gestión de proyectos y ha sido así durante muchos años. Como proveedores y clientes tienen desconfianza entre ellos, se vuelve otra vez a incidir en la idea del no cambio. No me cambien los requisitos una vez que yo empiece el desarrollo porque lo hemos cerrado en un contrato que es un documento que implica el no cambio. Voy a intentar que tú no te retrases y para ello te voy a hacer una penalización y yo voy a intentar entregarte lo que sea para que no me penalices aunque no tenga la calidad necesaria. Esto ha sido un clásico, todo con porcentajes altísimos de proyectos en tecnología, por no decir la mayoría, se han gestionado durante mucho tiempo así. Y bueno, yo entiendo que no era la mejor manera de hacerlo, pero durante muchos años, si hablas con la gente, dice, bueno, oye, no era la mejor manera, tenía sus problemas, la gente no estaba muy contenta, todo el mundo se imprimía un montón de correos electrónicos para cuando llegaba la entrega final decir que él no tenía la culpa, pero más o menos así fue evolucionando durante muchos años la tecnología. Y esto fue así hasta que pasaron dos cosas hace unos cuantos años, venían pasando hace mucho tiempo antes, pero empezaron a pasar mayoritariamente dos cosas que implicaron a una tercera. Y la primera cosa que cambió en estos últimos años es que los negocios empezaron a basarse mucho en la innovación. Había algo en el ciclo de vida en cascada que si yo os preguntase qué es o cuál es el número 1 que pondríais de cosas que no suelen funcionar bien en un ciclo de vida en cascada, ¿cuál es la primera? Pues seguro que prácticamente todos coincidiríais en que uno de los problemas históricos de un ciclo de vida en cascada viene de los requisitos. De hecho, si os ponéis a mirar memes y chistes de requisitos, es de lo que más os vais a encontrar. Bueno, aquí os he puesto unos cuantos. Vale, cambios y cambios en los requisitos. Os he puesto un montón de chistes, hay unos cuantos más. Digamos que el cambio en los requisitos siempre fue un problema con el cascada. De hecho, hubo una época en cual la gestión de la ingeniería clásica de gestión de los requisitos trabajaba intentando resolver los problemas de requisitos esperados, requisitos implementados, requisitos deseados. Durante un tiempo la cosa no fue tan mal.
Esto yo lo llamo el loss in translation. Durante un tiempo el cliente o el usuario sabía más o menos qué es lo que quería, porque durante mucho tiempo la informática estuvo automatizando negocios que se hacían a mano. El cliente o usuario, él sabía lo que quería porque lo llevaba haciendo mucho tiempo. Si él había estado, trabajaba en un kiosco, pues él había hecho la venta de revistas y productos a mano y lo que quería es que alguien lo automatizase, pero él sabía su negocio. Por eso, durante muchos años, nuestro problema era intentar que lo entendiese aquel que lo iba a hacer, que no hablaba ni conocía el lenguaje del negocio. Aquellos tiempos marcaron mucho y se caracterizaban porque se cerraban documentos grandes de requisitos, Words, Excel, diagramas de Gantt. Se intentaban cerrar documentos que más o menos tenían problemas, pero no tenían tantos problemas como en los últimos años. Entonces se cerraban documentos a muchos meses, a años, proyectos de años. Aquí os he puesto algunos Gantt más, Gantt de muchos años. Pero el tiempo fue avanzando y aquellos proyectos de automatizar negocios tradicionales que ya se conocían fueron cambiando. Os he puesto aquí una cita de Toffler que decía que poco a poco se va pasando de una época industrial de productos para masa repetitivos a una época de productos basados en el conocimiento específicos, en los cuales muchos de los productos de hoy en día nadie podía haber hecho una previsión de muchos requerimientos que debiera cumplir para haber tenido éxito. Sin embargo, el ciclo de vida en cascada funcionaba con la premisa de que los requerimientos podían cerrarse. De hecho, el ciclo de vida en cascada se basaba mucho en el papel. Cierra requisitos que hace una predicción para cerrar un diseño, para luego hacer una construcción y hacerme una entrega, os he puesto aquí un ejemplo, a un año. Trabajaba con una curva de riesgo como la que os he puesto aquí. El tiempo pasaba y el usuario no veía nada hasta el último mes, hasta el último momento. El riesgo iba creciendo y si cuando entregaba al final todo el producto no había funcionado, el riesgo y el coste que se perdía era altísimo. Y como todos sabemos, muchas veces los productos, y más en los últimos tiempos, pues no cumplían exactamente con aquello que esperábamos. Bueno, en tecnología ya se sabía que había otras maneras de hacer las cosas, ¿vale? Yo os voy a poner aquí una frase de Steve Jobs, que siempre queda bien poner en las presentaciones, y que refleja un poco una idea que había en informática y en software de hace mucho tiempo. Estamos hablando estamos hablando de los años 60. Y es que, como todos sabréis, y si alguien de los que estáis allí os habéis dedicado al mundo del desarrollo, pues nos pasaba aquello de que hasta que no le enseñábamos al usuario lo que estábamos haciendo, realmente no sabía lo que quería. Es cuando lo ve, cuando realmente sabe lo que quiere. Es por ello que empezamos a trabajar con la idea de que nos va mejor captar requerimientos haciendo por pequeños prototipos con subconjuntos de requerimientos y enseñándoselos a los usuarios. Como decía el fundador de LinkedIn, si tardas mucho en sacar la primera versión de tu producto, no tardes mucho en sacar la primera versión de tu producto. Y si no te da vergüenza de aquella primera versión, es que tardaste mucho en sacarla. Empezamos a hablar entonces de la idea de que empieza a trabajar bien y que no es mala idea empezar a hacer iteraciones. Es decir, en vez de hacer una predictibilidad máxima, empezar a hacer pequeños prototipos con su conjunto de funcionalidad que yo les enseño a los usuarios y que ellos, de manera frecuente, me van diciendo qué es lo que quiero, si voy bien encaminado y voy ajustándolo con la realidad. Esta idea ha ido creciendo mucho, ¿vale? En algunos sitios, bueno, esta transparencia no es mía, pero la he tomado como referencia, se empieza a hablar de que cuando empiezo a reducir mucho las iteraciones, y cada vez que reduzco más las iteraciones, más me voy acercando a las necesidades reales de los usuarios, empiezo a no hablar tanto de proyectos y empezar a hablar más de productos. Porque como decía la frase que os pongo aquí, la vida es demasiado corta para construir cosas que nadie quiere. Bueno, en este punto, ¿qué es una gestión ágil? Pues una gestión ágil es una gestión que se basa en que hay que responder al cambio frente a cerrarse a un plan y que el éxito es tener usuarios satisfechos cumpliendo sus necesidades por encima de, o no solo contemplando, el cubrir costes y tiempos. Y que la entrega de software como prototipos que funcionan está por encima del papel,
que es una cosa que ha orientado mucho la gestión de proyectos clásicas basadas en ciclos de vida en cascada. Claro, esto si nos vamos a alguno de los marcos, yo tomo aquí un poco el PMI, en los últimos tiempos pues encaja de una manera no del todo clara. Claro, aquí por ejemplo la gestión de proyectos según el PMI, pues aquí os he señalado algunas palabras, es un proyecto, dice ahí, es una visión temporal, en la cual está definido el comienzo y el final, ¿vale? Gente que trabaja junta, que ahora hablaremos de eso en el segundo punto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí estamos hablando más que de gestión del proyecto, estamos ya hablando de gestión del producto, ¿vale? Bueno, y con el tiempo, hasta aquí os he resumido mucho esta primera cosa que pasó, que es que los proyectos empezaron a no estar tan claro que pudiéramos cerrar los requisitos, porque los negocios cada vez se basaban más en innovación y la predictibilidad máxima es muy opuesta a la innovación, pero pasó una segunda cosa que nos hizo plantearnos masivamente, aunque no lo suficiente, la manera tradicional de cómo estábamos gestionando los proyectos. Y esa segunda cosa viene de la velocidad. La velocidad y la deslocalización física. Porque os voy a poner otra película de ciencia ficción, aquí voy a poner un clásico que va a ser Star Wars, ¿vale? No sé si alguno, supongo que si os pregunto si conocéis qué nave es esa que hay ahí, la chiquitita, ¿vale? Todos reconoceréis el halcón milenario. Lo que hay atrás es un destructor imperial, hay un destructor clásico, ciclo de vida clásico, industrial, grandote, mucha pasta, pero al final, si recordáis la película, que supongo que todos lo habréis visto, el pequeño halcón milenario, comparado en tamaño con el destructor imperial, siempre se escapaba por algo que era la velocidad. Era muchísimo más rápido y algo más chiquitito, adaptable, se iba escapando. La velocidad siempre ha sido un papel determinante en la competitividad de las empresas. De hecho, aquí os he puesto una frase de Jack Welch que decía que si no te mueves a la velocidad del mercado, o sea, si no te mueves más o menos a la velocidad de tus competidores, pues te quedas fuera. Y lo que ha pasado en estos últimos tiempos es que la velocidad ha crecido muchísimo. Y lo que nos encontramos en estos últimos tiempos es que las empresas cuyos negocios se basan en tecnología, que podríamos decir que son cada vez más, si no decir la mayoría, se han encontrado con competidores que se movían a velocidad de liebres, mientras que otros se movían a velocidad de tortugas. Y esto ha pasado por nuestra visión de nuevo clásica de cómo gestionábamos los proyectos. No sé si a alguno os sonará esto, ¿vale? Aparte de, estos son dos videojuegos, bueno, más allá de los títulos, ¿vale? Estos son míos, ahí estoy una foto de mi ordenador. Bueno, más que los títulos, os pongo esto para hacer una reflexión de algo que quizás se nos haya olvidado, pero que de lo cual no hace tanto tiempo. Y que aunque esto se nos haya olvidado, la gestión de proyectos que conllevó esto aún sigue muy presente. Y es el software en caja. No sé si algunos recordaréis que había software en caja. Uno iba al supermercado y al lado del detergente se compraba la caja del Windows de turno o del antivirus. Era el software empaquetado. Era una época que se caracterizaba, más allá del software comercial que compraba cualquier usuario en una caja, era la época del CPD por usuario. O sea, cada usuario tenía un CPD, un centro de proceso de datos. Cada usuario tenía sus máquinas. Entonces, aquellos tiempos no hace tanto de ello, de hecho todavía son tiempos presentes, ¿vale? Entonces, físicamente, si había alguien que desarrollaba software y todos los clientes tenían un CPD donde ese software tenía que ejecutarse y dar servicio, pues por cuestiones puramente físicas, las nuevas funcionalidades pues no se le podían dar a los usuarios de manera muy veloz, ni más ni menos, sino porque además tenía que ir alguien a instalarlo. Yo recuerdo haber trabajado mucho en desarrollando RPs, en los cuales nosotros desarrollábamos un ERP y los clientes, cada cliente, teníamos un montón de clientes, cada cliente tenía su CPD. Pues había que juntar las funcionalidades de muchos para ir con el CD y ponérselo. Ir allí, mandárselo o ir tú e instalárselo. Volviendo a la ciencia ficción, no sé si supongo que todo el mundo que haya visto Star Wars recordará esta escena. No sé si recordáis qué es lo que dice aquí Darth Vader. Bueno, dependiendo de las traducciones, pero aquí en España la traducción fue Luke, yo soy tu padre. Vale, supongo que todos recordaréis esta escena, un clasicazo de Star Wars, ¿vale? Bueno, pongo esto como símil de los padres.
Porque de los padres vienen los hijos, ¿vale? Voy a poner algunos ejemplos de padres, de hijos y de sus hijos, ¿vale? Hijos y padres. Y ahora me voy a centrar concretamente en un hijo padre, que empieza por aquí. Bueno, estos chistes hay muchos. Y es el hijo Cloud. Entonces, después de mucho tiempo de trabajar en software con cajas, llegó el Cloud. Entonces, la época Cloud, es decir, época simplificadamente para no perdernos en detalle, en la cual hay un único CPD con una instalación que da servicio a todos los clientes en vez de un CPD por cliente, hay frases que empiezan a no tener mucho sentido. Fijaos que os he sacado de un proyecto mío, ¿vale? Os he sacado un documento de cómo nosotros desarrollamos hace años y os he sacado aquí un parrafito que decía, orientativamente liberaremos 2 versiones al año. Fijaos y pararos a reflexionar durante un momento lo que significa hoy decirle a un usuario que le vamos a dar una versión, bueno, 2 versiones al año, semestralmente. Os he puesto aquí unos cuantos ejemplos de empresas de las cuales se puede hablar, porque no son ejemplos míos de empresas que tienen confidencialidad, pero comparad eso de 2 versiones al año con, aquí el caso de Quora, por ejemplo, entre las 12 y la tarde, en un día, 46 pasos a producción. O sea, 46 versiones al día. O Flickr, que es uno de los casos más representativos, 10 versiones en producción al día frente a 2 versiones al año. Entonces, ahora mismo seguimos viendo mucha gestión de proyectos de cuando la época del software del CPD por cliente o el software en caja. Cuando hablamos de gestión de proyectos ágil, estamos pensando en que queremos, para innovar, no cerrar tanto la predictibilidad y el plan, sino que queremos poner versiones lo más pronto posible delante de los usuarios como método para detectar las necesidades reales que tienen y además queremos hacerlo lo más rápido. De hecho, esto ha sido una de las ventajas competitivas que han utilizado muchísimas empresas. Muchísimas organizaciones, hablando de esto que estábamos comentando de la velocidad, han tomado esto no solo como una manera diferente de gestionar, sino como una ventaja competitiva para negocio. Porque esto supone que en vez de hacer yo previsiones y entregas a mucho tiempo jugándome, que cuando yo las entregue a mis usuarios les guste o no las gusten, o las venda o no las venda, me aprovecho de que ellos mismos me vayan diciendo realmente lo que necesitan. Bueno, estas son 2 cosillas que han ido pasando con el tiempo y que nos han hecho plantearnos muy profundamente si la versión clásica de gestión de proyectos que llevábamos realmente era la más adecuada. Pero estos 2 puntos, el primero de la innovación y el segundo de la velocidad, nos han llevado hoy en día a un tercer reto de alta profundidad. Y es que esto no podemos hacerlo sin equipos de alta productividad y alto talento. Durante mucho tiempo se nos olvidó, y digo se nos olvidó entre comillas, porque se sabía, pero digamos que masivamente no le prestamos mucha atención, que el software lo hacen personas y no lo hacen máquinas. Sin embargo, cuando nos vamos a la visión industrial, lo que intentamos es reducir el papel de la persona sustituyéndolo por automatizaciones o por procedimientos, ¿vale? Haciéndolo lo más sistemático posible. E intentamos llevárnoslos a una departamentalización, buscando especialización, lo cual nos ha llevado a la deslocalización y a jerarquías grandísimas con departamentos especializados, con muchas jerarquías solo en requerimientos, departamentos especializados solo en desarrollo y con organizaciones estructuradas de esa manera, ¿vale? Voy a tirar aquí otra vez de ciencia ficción, os voy a poner, aunque creo que no tiene audio aquí en la plataforma, pero voy a poner una representación de cómo es esta gestión. Os voy a poner la gestión de proyectos de este tipo, tradicional, con muchos departamentos, que es la gestión que yo le llamo la gestión a lo Darth Vader. No sé si alguno recuerda esta escena, creo que no tiene audio, pero bueno, aquí ya os lo digo yo lo que pasa, que este pobre hombre de la gorrilla le toca terminar la Estrella de la Muerte en muy poco tiempo y con un presupuesto muy ajustado. Y Darth Vader, que es el jefe de proyectos clásico, le dice que no le cuente historias, que él dice que necesita más gente, que no le cuente rollos y que esto tiene que salir sí o sí. Esto en gestión de proyectos estaba argumentado, ¿eh? Esta gestión de proyectos, más allá de Darth Vader, se le llama la gestión del ordeno y mando. Una gestión muy de equipo clásico jerarquizado, mucha especialización, mucha departamentalización. Pero ahora, tomando el punto 1 y el punto 2, imaginemos que queremos reducir al máximo las frecuencias, queremos aumentar al máximo la frecuencia de entrega de prototipos a usuarios.
y además queremos hacer esas entregas frecuentes, lo más rápido posibles. Y supongamos, os pongo aquí un ejemplo, que hemos decidido que vamos a hacer entregas, y esto sería un ciclo de vida ágil, en el cual las entregas no se hacen más allá de 4 semanas, y tomo 4 semanas porque es el tiempo de iteración que da Scrum. Hago entregas, imaginemos, como os he puesto en este ejemplo, me voy a poner en que voy a hacer una entrega cada 3 semanas. Imaginad cómo encaja esto con un equipo en un departamento de 50 personas, por poneros un ejemplo. Pues ya os digo yo que no encaja de ninguna manera. 50 personas en un mismo equipo, intentando sacar una versión todos a la vez, en 3 semanas, no funciona muy bien. Por eso, esto nos ha hecho rescatar una idea clásica y es la del equipo pequeño. Porque un equipo pequeño trabaja mucho mejor. De hecho, esto ya estaba escrito, es mucho más productivo porque hay muchas menos pérdidas en lo que es canales de comunicación. Ya lo dijo Putnam hace bastante tiempo, y decía Putnam que en su experiencia, cuando un equipo pasa a 9 personas, empieza a no ser tan productivo. Número que tomó Scrum en su famoso número del 7 más menos 2 como máximo y mínimo para un equipo ágil según el framework Scrum. También lo decía Jeff Bezos, no sé si lo conocéis, es la teoría de Jeff Bezos, el de Amazon, que él decía que era la regla de las 2 pizzas. Y él decía que cuando a tu equipo con 2 pizzas no seas capaz de darle de comer, no te faltan pizzas, te sobra gente. Bueno, esto ha sido un clásico, ¿vale? Y la idea de gestión de proyectos se basa en la agilidad, se basa en el equipo pequeño. Pero además se basa en la autoorganización. La autoorganización habla de que frente a que haya una única persona gestionando el proyecto que muchas veces está alejada de la realidad de lo que está pasando abajo, de lo que está pasando en el desarrollo, en la construcción, es más eficiente que todos seamos responsables de la gestión. De tal manera que la gestión no es algo de una única persona, sino que la gestión es de todos. De ahí viene la idea típica, y aquí os estoy poniendo fotos de algunos sitios, estas fotos son nuestras de proyectos, la idea de que la gestión es de todos, es responsabilidad de todos y que nos autoorganizamos. Es decir, que no hay una única figura responsable única de la gestión. Y eso nos implica, nos ayuda mucho la gestión visual frente al diagrama de Gantt clásico que veíamos al principio. Nos ayudan los tableros que nos hacen ver un feedback constante, nos ayuda el poder tener una herramienta que sea transparente, nos ayuda que la responsabilidad sea compartida y que además nos ayuda a tener herramientas de gestión simple, ¿vale? Eso, claro, si lo comparamos con esto, que es nuestro diagrama clásico de Gantt, se aleja bastante de ello. Por lo tanto, digamos que la figura de jefe de proyecto que unifica única y exclusivamente la gestión, cuando vamos a este tipo de modelo de gestión de proyectos, empieza a tener menos sentido porque la gestión es un poco de todos. Y además nos lleva a un tercer punto típico de un equipo de alta productividad, llamémosle un equipo ágil. Y es que el equipo además de pequeño y autoorganizado, es un equipo que es multifuncional. Multifuncional quiere decir que no hay dependencia de una única persona y que solo una única persona conoce algo y es el único que es capaz de resolverlo. Yo le suelo llamar los Rambos. Los Rambos es aquel que, bueno, él solo ahí lo hay que llamar, es el único que si hay un problema a las 3 de la mañana solo él puede resolverlo. Bueno, para no ser tan americano también yo le suelo llamar el Paco, ¿vale? Que es el pobrecillo, que es el único que sabe pasar a hacer los pasos de producción, el que tiene las claves de los servidores, etcétera, ¿vale? Bueno, esto en una organización clásica no multifuncional es la idea que teníamos antes, ¿no? Departamentos, ¿vale? Estancos, departamento de negocio, departamento de desarrollo, departamento QA, departamento de sistemas, y cada vez que hay que hacer algo, ninguno de ellos es autónomo para poder hacerlo. O sea, el negocio solo no puede hacerlo, necesita el departamento de desarrollo. Entonces hay entre negocio y desarrollo, pues hay que ir pasándose las cosas, ¿vale? Entre unos y otros, ¿vale? Cuando nos vamos a un tipo de gestión de este tipo, una de las claves es siempre el papel humano, ¿vale? Entonces hablamos de equipos multifuncionales en los cuales hay equipo como tal y ese equipo tiene todas las competencias para, desde que llega una necesidad, él autónomamente poder completarla. Esto un símil típico es hacer la traslación a un equipo de fútbol, ¿no? Un equipo de fútbol, pues son un equipo pequeño además, suelen ser 10 personas más el portero, y tiene todas las competencias para, desde que se empieza el partido, pues tiene todas las competencias para cumplir su objetivo, ¿no? El ejemplo contrario sería un equipo de fútbol que tenga un departamento de porteros con el jefe de los porteros, un departamento de mediocampistas con el jefe de los mediocampistas, el jefe
del departamento de porteros tenga que hablar con el jefe del departamento de mediocampistas para decirle, oye, ¿cuándo te puedo pasar el balón? Oye, pues pásame un instante y un formulario que veo si tengo tiempo para dejarte un centrocampista para que tú me puedas pasar, ¿vale? Y tampoco confundamos la idea de multifuncionalidad con que todo el mundo hace de todo. Significa que tenemos todas las competencias dentro del equipo y que además todos hacemos algo más allá de nuestra propia especialización. Por tanto, en agilidad, en este punto, estamos hablando de interacciones e individuos por encima de procesos y herramientas. Y que la colaboración con el cliente está por encima de la negociación contractual. Bueno, terminando, para no irme de tiempo, os voy a dejar algunas, a modo de conclusión. Hemos hecho un repaso de cómo la gestión de proyectos tecnológicos se ha visto influenciada muy altamente, quizá por su juventud o por buscar un referente de la industrialización, eso trasladado al ciclo de vida en cascada, que eso se basa mucho en la predictibilidad, donde el éxito se basa en cerrar requisitos, en función de ellos sacar estimaciones y cumplir tiempos, pero se nos olvidó muchas veces si realmente estábamos haciendo algo que querían los usuarios, que eso no funcionó más o menos, pero que nos funcionó mucho menos cuando los negocios empezaron a basarse mucho en innovación y con la clave de la velocidad. Y que para ello necesitábamos de equipos de alto talento o productividad. Todo eso estaba recogido y digamos que la agilidad es un paraguas, ¿vale? Porque agilidad es un conjunto de prácticas y una cultura, una manera de ver la gestión y en general de ver cómo se hace la tecnología que recoge todas estas ideas. Si os vais a una última película que os pongo, que es Minority Report, supongo que recordaréis que el protagonista era capaz de hacer con algunos datos una previsión de lo que iba a pasar en el futuro. Entonces yo voy a dejaros como conclusión unas cuantas frases anónimas, que yo he ido recogiendo de sitios que te van contando, y es lo que te va contando la gente de por qué me quiero plantear el cambio de una gestión clásica a una gestión, llamémosle ágil. Y una de las frases representativas es que o vamos cambiando o vamos muriendo poco a poco, simplemente porque nos vamos haciendo lentos y hay otras organizaciones que van haciéndolo muy rápido. O que hoy competimos con grupos muy pequeños en otros países, es decir, en el mundo del GPD y el software en caja, uno competía con otras empresas a nivel local. En el mundo del cloud y la agilidad y la velocidad, la competencia deslocalizada es con empresas o con gente en cualquier lugar del mundo. O que la época de hacer mucho con gente a bajo coste pasó. O que en tu sector el primero que dé el salto y cambie el modelo de gestión romperá el mercado. Bueno, solo una frase última, dos frases, y es, ojo si aún os planteáis hacer esto, porque esto es un trabajo a largo o medio plazo. Es decir, esto es más correr una maratón que hacer un sprint, sobre todo si venimos de un ciclo muy tradicional. O, llevando este de Woody Allen, pero bueno, aquí os voy a poner a otra persona que se parece, que es Tamarín, que decía que la magia no existe. Es decir, que esto es un trabajo muy constante y de esfuerzo y casi que hoy en día de supervivencia. Bueno, y prácticamente he cumplido el tiempo. Os voy a dejar ahí mis datos. Ahí tenéis el Twitter, tenéis la web. En la web es que es el blog que yo diariamente mantengo, pues podéis encontrar prácticamente de todo lo que os está contando, incluido las diapositivas y la URL de la comunidad y startups 200 grados de TI. Muchas gracias a todos por estar ahí y bueno, si queréis podemos pasar a las preguntas. Sí, Javier, muchas gracias. Pero al final, ¿has explicado lo de los 200 grados? Que nos prometías que lo ibas a explicar. Pues os doy una pista. 233 grados, a ver si alguno lo adivina, es la temperatura a la que arde algo. ¿Alguno lo sabéis? ¿Son Celsius o Fahrenheit o qué? Celsius. Puf, no sé. Es la temperatura a la que arde el papel. Entonces esto viene de una novela de ciencia ficción que se llama el equivalente en Celsius a Fahrenheit y que habla de un futuro distópico en el cual en ese futuro la sociedad, pues para controlar, pues lo que hace, digamos que las altas esferas lo que hacen es prohibir que haya conocimiento y cultura. Y por lo tanto se prohíben los libros, los bomberos se dedican a quemarlos Sí. y todas las cosas. Entonces el origen nuestro es muy de intentar pues, hacer que la gente aprenda, cambiar un poco la manera tradicional de ver la tecnología y de ahí lo de 233 grados de TI. Perfecto.
Pues muchas gracias por la aclaración. Esa nos la debías, Javier. Hemos estado antes hablando del tema. Bueno, antes de pasar al turno de preguntas, voy a aprovechar para invitar a los oyentes no solamente a asistir como audiencia, sino como ponentes. Esto siempre lo recordamos y nunca tenemos suficientes ponentes. Hacemos un webinar al mes, pero podríamos incluso hacer más, ¿no? Entonces, si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida vuestra colaboración, ¿vale? Si os interesa, tenéis que contactar con Rafa Pagán. Ahora voy a poner aquí, antes de que se me olvide, en el chat para que lo veáis todos, su dirección de email. A ver. Bueno, supongo que ha salido. Esto es. Vamos a pasar al turno de preguntas. Tenemos un montón de preguntas y yo las estoy viendo y me parece que son demasiadas. O sea, no van a caber todas. Entonces, bueno, voy por orden de petición, según han entrado. Vamos a hacer un FIFO. Entonces, te leo una pregunta que me parece que no ha dejado quién la formulaba, en plan anónimo, Javier, que dice, ¿cómo compaginar la visión de las grandes empresas que tienden a externalizar las funciones de desarrollo a través de factorías? Pues la visión pura de la factoría choca bastante con lo que es la visión de equipo multifuncional, porque es un equipo multifuncional que está formado por miembros, personas, y ahí incluso deberíamos dejar de llamarles recursos, ¿vale? Ese conjunto de personas que no recursos, pues todos ellos son capaces de autónomamente completar el trabajo. Si nos vamos a la factoría, estamos hablando de que parte está externalizada y es caja negra, con lo cual no se une muy bien todo esto con la idea de la factoría típica. Y si en vez de en agilidad nos llevamos a algo muy similar que es Lean, el concepto de factoría, entre otras muchas cosas, aparte de la idea de que se puede reducir el papel que tiene la persona, de ahí que muchas veces se le llame recurso en vez de persona, pues si nos vamos a estas en Lean, por ejemplo, aparece mucho un concepto que se llama desperdicio. Y el problema que tiene este esquema clásico de factoría es un clásico que es que ninguno de los departamentos o grupos son autónomos y por tanto hay un montón de desperdicios entre lo que hace desarrollo y va y luego se lo pasa a la otra empresa externa de testing y por medio hay un problema y no son los mismos entornos y se va perdiendo tiempo y se va perdiendo tiempo. Por lo tanto, pues no encaja muy bien la idea de factoría con las ideas, con lo que hemos estado hablando, ¿vale? Ok, muchas gracias. Vamos con una de Cristian José Luis Arias Venturo. Bueno, él reflexiona sobre el título de tu ponencia, Javier. Dice, ¿por qué se puede considerar que en tiempos ágiles no hay proyectos? Pues porque la visión clásica del proyecto normalmente es una fecha inicial, una fecha final, una estimación, un costo y un tiempo. Si yo voy reduciendo el papel si lo que yo voy haciendo es, bueno, y para eso además yo necesito una lista de requerimientos cerrado para iniciar. Entonces eso se llama predictibilidad y una vez que empieza el proyecto, pues me baso en cumplir tiempos y costos. Si yo, claro, el problema de la predictibilidad es que la innovación o el cambio es cero, ¿vale? Si me voy a la adaptabilidad, empiezo a decir que tengo una visión en la cual mi objetivo máximo es que el producto cumpla con las expectativas de los futuros usuarios. Por lo tanto, la predictibilidad es mucho menor, lo cual no quiere decir que uno vaya a lo loco, por supuesto, y lo que voy haciendo es permitir el cambio. Entonces, si voy permitiendo el cambio, no puedo basarme en planes de proyectos inamovibles. Por lo tanto, independientemente de cómo cada uno lo llame, estamos hablando de una manera diferente, en la cual el proyecto como tal, fecha, estimación, entrega, requerimiento cerrado, desaparece en importancia, prácticamente no tiene mucho sentido, y mi objetivo es el cumplir expectativas adaptándome, lo cual me implica
que yo muchas veces pues no tengo muy claro al 100% qué es lo que tendrá la versión 30 de mi proyecto, sino que voy, con mi producto, perdón, sino que voy sacando prototipos que los voy adaptando. Por lo tanto, hablo más de una visión orientada al producto, una visión más orientada al usuario, una versión más orientada a equipo que una versión orientada a lo que es proyecto típico, clásico. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Voy con una de Raúl Ortega Ramos. Dice, ¿cómo convences al cliente para firmar un contrato donde los requisitos no están cerrados? No sabe cuánto le costará realmente. Y lo peor es que no sabe si lo que está pidiendo resuelve verdaderamente su problema. Pues, pues no te creas que es tan difícil convencer a los clientes, porque ponle en la balanza los beneficios que tiene. Frente a tener que cerrar un conjunto de requisitos a 12 meses vista, sin ver nada de por medio y con altas sospechas de que lo que voy a recibir no es lo que yo esperaba, te pongo en el otro lado de la balanza que puedes, que cliente o usuario, como queráis llamarlo, ahora a partir de ahora vas a poder modificar los requerimientos cuando tú quieras. Si os vais a Scrum, al menos entre un sprint y otro. Si os vais a Kanban, con mucha mayor frecuencia. Vas a poder cambiarlos cuando tú quieras, por lo tanto vas a conseguir un producto que realmente cumple las necesidades reales que tienen tus usuarios. Entonces, además, el avance lo vas a ir viendo, en vez de en función de papeles por fases grandotas cada mucho tiempo, que como decíamos en la presentación, al final un papel pues es un papel, a mí no me aporta valor, a mí lo que me aporta valor es tener un prototipo que cumple cierta funcionalidad implementada y que por tanto yo estoy viendo de manera empírica cómo va avanzando mi producto y cómo va evolucionando. Entonces el avance lo vas a ir viendo en vez de en cada 3 meses, cada 4, en función de papel o en función de un diagrama de Gantt en el cual hay un porcentaje en una barra que nunca se supo nadie cómo lo ponía, pues en vez de eso, tu avance lo vas a ir viendo en iteraciones cortitas, en un ciclo de vida iterativo incremental, y si son ágiles, normalmente le llamamos sprints, y lo vas a ir viendo cada 2-3 semanas, e incluso puede que puedas ir reduciendo las entregas y verlo mucho más frecuente. O sea que mi experiencia es que a priori, esto los clientes dicen, qué cosa más rara, porque estoy acostumbrado a que me des un precio, un coste, y me olvido y me haces la entrega, y luego empezamos a discutir si lo que te dije era lo que me dijiste o lo que me dejaste de decir, con el problema añadido de que cuando se apretan mucho las fechas ya sabemos que todo salta por la calidad, y entraríamos en otro tema que no hemos hablado aquí, que es la deuda técnica, que al final yo como cliente acabo pagando el haber reducido al máximo la entrega porque me como a mí mismo un software que es muy difícil mantenible, pues frente a esa parte de la balanza, la otra es que los requerimientos los vas a poder cambiar cuando tú quieras, para ir pudiendo hacer un producto que se va adaptando a las necesidades, y que además el avance va a ser empírico, porque cada muy pocas semanas va a ser la entrega de un prototipo que funciona, que es mucho más importante, en mi opinión, que un papel sobre el avance o un porcentaje en un diagrama. Pues así. Se están juntando muchas preguntas. Esto no está siendo ágil. Tenemos un waterfall de preguntas. Vamos a hacer 2 más porque no podemos, pero me da mucha lástima dejar las demás, pero bueno, es lo que hay. Este tiempo es limitado. Bueno, dice Israel Herrero Sánchez. Dice, para proyectos de software lo veo muy apropiado, pero para otro tipo de proyectos, por ejemplo, una instalación industrial, ¿sería factible la aplicación de este método de agilidad? Yo os he hablado de tecnología y de software porque yo es lo que me dedico. Yo, como era el ejemplo que has puesto, algo industrial, que yo no he hecho nada en industria. Pero sí que hay gente que está aplicando, yo lo digo, aunque ya te digo que yo no lo he hecho porque no me dedico a la industria, pero sí que hay varios ejemplos, incluso hay charlas TED de gente aplicando estas ideas al tema de la industria. De hecho, hay una rama aquí que no es exactamente la agilidad, pero confluye con bastante similitud, que es el Lean. El Lean es una metodología, o una idea, o una filosofía, yo creo que metodología no habría que llamarle, que viene de la industria. Y más allá del software, y más allá de la industria, yo creo que esto hoy lo estamos aplicando al desarrollo de productos intelectuales, ¿vale? O sea que esto se podría aplicar a marketing, a recursos humanos, sobre todo a productos intelectuales en los que participe un grupo de personas para hacer ese producto. Y sobre todo, más allá del software o de industria o lo que sea, lo que principalmente debemos ver esto es como una manera de aplicarlo a la creación
de negocios basados en tecnología, ¿vale? Sobre todo quedémonos con la idea de que esto nació efectivamente en software, esto lo definieron un montón de programadores, no solo en el 2001 cuando se firma el manifiesto ágil, que es cuando se pone el nombre de agilidad, las ideas venían de antes y venían de hace muchos años. Pero hoy en día esto implica a todas las áreas de la organización, destacando negocio más las partes tecnológicas, ¿vale? Y ya la última pregunta. ¿Todo software debe hacerse de forma ágil o hay software para el que no sería aplicable? Bueno, hay algunos tipos de... Hay gente, Coburn, que es uno de los firmantes del manifiesto ágil, le hizo una clasificación y hay varias sobre... Yo creo que todo software se puede hacer así, pero hay clasificaciones, como os contaba, que hablan de cuándo es mucho más recomendable hacerlo. Sobre todo es cuando más riesgo hay y más incertidumbre hay en los requerimientos. Yo lo que os comentaba y os transmitía es que cada vez hay más incertidumbre en los requerimientos y que probablemente haya más riesgo. Pero dándolo al extremo opuesto, si yo tuviese cerrado los requisitos, supiese que no van a cambiar, por lo tanto hay poca innovación y poco riesgo, digamos que hay las ventajas según ciertos, los típicos frameworks y taxonomías de donde es más beneficioso utilizar la agilidad, serían menores. No obstante, eso no impide que en cualquier tipo de proyecto se pueda hacer. O sea, bueno, decir en todos era muy absolutista, pero yo no le veo mucho impedimento, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, Javier. Yo creo que ya es una lástima, quedan muchas, pero bueno, no da tiempo. Con esta respuesta de Javier Garzar se termina nuestro webinar de abril. Os recuerdo que con la asistencia obtendréis una PDU y que os enviaremos un email con las instrucciones para conseguirla. De nuevo, gracias a todos los asistentes y a Javier por transmitirnos su conocimiento en esta magnífica ponencia y os emplazo al próximo webinar del mes de mayo que organizaremos conjuntamente con el capítulo de PMI Barcelona, como ya hemos hecho en alguna otra ocasión. Será el día 17 de mayo a las 8 de la tarde, hora española. Tendremos el placer de contar con la participación de Miquel Rodríguez Aranda, director de consultoría y mentoring en Netmind, con su ponencia Escalando en entornos ágiles, novedades en SAFe 4.0. Podéis inscribiros a través de nuestra web o en los enlaces que publicaremos en nuestras redes. Muchas gracias y os esperamos el 17 de mayo. Muchas gracias a ti, Javier, y bueno, ha sido muy instructiva y clarificadora tu ponencia. Esperemos que no sea la última y que te dejen contestar más preguntas la próxima vez. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Venga, hasta luego.